Vale, ya estamos grabando. Mis disculpas, que se me había olvidado darle a grabar. Solo habíamos hecho la parte de conciencia emocional, así que es muy similar a lo que habíamos hecho en los anteriores webinars. Si habéis visto los anteriores webinars, solo hemos hecho el ejercicio de conciencia emocional y ahora continuamos. Bueno, estábamos diciendo que... compartir, aquí estamos. Vale. Estábamos diciendo que una vez que hemos visto qué estamos sintiendo, agradable o desagradable, dónde lo estamos sintiendo, qué intensidad tiene, sutil, medio, intenso, y identificar el sentimiento. ¿De acuerdo? Es decir, esa es un poco la que era conciencia emocional. Y ahora vamos a empezar ya con el taller en sí. Bueno, una de las cosas que queremos decir, que esto lo vimos también en el primer taller, en el primer webinar, hablamos de que el verdadero conflicto está en tu interior, ¿no? Y es entre tu ego y tú, ¿no? Esta es un poco una frase que decíamos que todo era interno y que todos nuestros sentimientos y emociones se destacaban por el hecho de que nosotros interpretamos la realidad en función de lo que sentimos. Es decir, tenemos una serie de circunstancias, tenemos una serie de personas alrededor, incluso estando solos tenemos unas circunstancias, estamos en un contexto y nuestro cerebro identifica ese contexto, lo engloba dentro de algo que nosotros conocemos para darle sentido. Y si nos hace sentir bien o mal, pues depende de la interpretación que estemos haciendo. Pero claro, muchas personas dicen, pero bueno, yo no estoy interpretando nada en realidad. Yo no estoy haciendo nada, no estoy viendo nada, ¿no? Y en realidad sí que lo estamos haciendo. Lo que pasa es que lo hacemos de forma automática, de forma autónoma. El ego, el constructo mental que llamamos ego, pues va conectando, ¿no? Hay algunas personas por conectarse por ahí. María José, ¿puede emitir? Y entonces el verdadero conflicto pues está en tu interior. Al final todos los conflictos son internos y siempre dentro de tu ego y tú, ¿no? En esta idea ya sabemos que el ego tiene como distintas funciones y una de ellas es recordarnos todo lo que no hemos solucionado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a nuestro ego? ¿Cómo empezamos a enfrentarnos a las situaciones? Pues más que peleándonos con lo que pasa afuera, es enfrentarnos a lo que pasa adentro y intentar gestionar, como está haciendo este hombre, ¿no? Intentando sujetar ese toro de Miura, ¿no? Que parece ahí que es ego y que en el fondo lo que pretende es hacer su trabajo lo mejor que puede y nosotros tenemos que hacer el nuestro, ¿no? Saber lo que estamos sintiendo. Ahora también vamos a ver a lo largo del día, a lo largo de esta tarde, cómo está ocurriendo todo eso. Bueno, sigue entrando gente por ahí. Bien. Acordaros de la meditación de 1 minuto de Martin Boronson. Vamos a practicar la meditación de 1 minuto. Ya sabéis que esto tiene que ver con la facilidad que nosotros podemos tener, o el tiempo que nosotros podemos tener para meditar. Pues Martin Boronson desarrolló esta técnica muy sencilla en la que, bueno, pues nos hacíamos una idea de que en un solo minuto podemos practicar esa meditación y ayudarnos. Obviamente, 1 minuto podemos pensar que es poco tiempo, pero si lo hacemos varias veces al día, 1 minuto, pues hace como esa desconexión, ¿no? Y parece que cuando estamos muy estresados no tenemos tiempo ni para 1 minuto, ¿no? Y eso no es verdad, siempre tenemos un espacio para 1 minuto y hacer unas respiraciones. Y de hecho, cuando más pensamos que no tenemos tiempo para hacerlo, es cuando más necesitamos hacerlo, porque estamos más metidos en la dinámica del ego. Entonces, vamos a poner el temporizador, ya sabéis, como siempre, 1 minutito, y ya continuamos con la presentación. En cuanto suene la campana, cerramos los ojos, espalda recta, pie apoyado en el suelo. Ojos cerrados, restamos la atención a nuestra respiración. Toda nuestra atención en el área de la nariz. Respirando lento y profundo. Y ya que rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando uno está a gusto. Ya nos pasó el minutito.
Acordaros que aquí, sigue entrando por ahí gente, acordaros que aquí hacíamos había una variante que estuvimos viendo en los dos seminarios anteriores, que es lo mismo, exactamente igual. La técnica de Borodson decía que hicieras como pusiera una media sonrisa, pero a lo largo del tiempo y por mi experiencia parece como que a la gente, a unas personas le cuesta mantener incluso por tan poco tiempo, como un minuto, le cuesta trabajo mantener la media sonrisa. Entonces había una variante en la que cogíamos aire, sonreíamos mucho, soltábamos aire y relajábamos totalmente. Cogíamos aire, sonreíamos mucho, soltábamos aire y relajábamos completamente la cara. Es otra variante que ayuda a facilitar esa sonrisa del Buda o media sonrisa que estábamos hablando, ¿no? Muy bien, continuamos. Bueno, vamos a hablar de algo que creo que ya hemos hablado, pero bueno, me gusta, es especialmente importante que lo tengamos en cuenta para este seminario web, ¿no? Para empezar, decimos que en inteligencia emocional no se habla de sentimientos y emociones positivas o negativas. Aquí de lo que hablamos siempre es de adaptativo o no adaptativo. Luego, de este modo, el miedo no es bueno o malo, sino es adaptativo o no adaptativo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues básicamente significa que el miedo, en principio, todas las emociones son adaptativas. El miedo de todas las emociones que nosotros llamamos negativas vienen del miedo, pero el miedo es adaptativo. Es decir, nos sirve para algo. Tiene un instinto, tiene una función de supervivencia, está el instinto de supervivencia y todo esto, pero tiene muchas otras funciones que aquí no daría para hablar de ellas, ¿no? Y es totalmente adaptativo. Ahora bien, lo que ocurre es que cuando le damos un mal uso, muchas veces de forma no consciente o a través de automatismo, pues aparece esta versión no adaptativa del miedo que hace que nos estorba, ¿no? Que nos hace sentir mal, etc. Ponemos un ejemplo, ¿no? Un cuchillo puede ser adaptativo o no, en función del uso que se le dé. Un machete, un cuchillo en el bosque, en la casa, para cortar cosas, para cortar la carne, para cortar un filete, para cortar cualquier cosa, para trocear el queso, los pimientos, lo que pueda, súper útil para mil funciones, ¿no? El cuchillo lo utilizamos prácticamente todos los seres humanos prácticamente a diario, ¿no? Sin embargo, pues también puede herir a alguien, ¿no? Entonces, pues puede ser adaptativo o no. Al final se trata de que las cosas no son ni buenas ni malas, sino dentro del contexto y las circunstancias, pues nos hace sentir mejor o peor. Entonces es importante aprender esto, ¿no? Entender esto desde la inteligencia emocional, porque siempre hablamos de esto, de adaptativo o no adaptativo, positivo o negativo, bueno o malo. Pues no, ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo. Es adaptativo o no adaptativo dependiendo de las circunstancias y el uso que estemos dando de él. El problema está en que casi siempre nosotros no somos conscientes del uso que le estamos dando. Luego es el ego el que le está dando uso y por lo tanto, pues muchas veces es cierto que está haciendo un uso no adaptativo de esas emociones. Al fin y al cabo, acordaros que las emociones son energía, es un tipo de energía. Nosotros movilizamos esa energía a través de nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos también son movidos o empujados por esas emociones. Bien, una vez hecha esta aclaración, continuamos. Bueno, el título de este seminario web es Miedo a sentir. Un poco vemos a esta chica, ¿no? Como encerrada. Y dice, bueno, el miedo es útil y adaptativo. Es decir, el miedo es útil y adaptativo. No siempre, pero en principio es útil y adaptativo. Nos empuja a ser prudentes, a evitar peligros y a desarrollar nuevas habilidades con las que adaptarnos a diferentes entornos y circunstancias. Para esto nos sirve, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros evitamos hacer ciertas cosas que creemos que pueden ser peligrosas. Tenemos el sentido de la prudencia, el valor de la prudencia, en el cual que nosotros vamos teniendo cuidado con quién hablamos, qué hacemos, por dónde nos movemos, qué cosas son buenas para nosotros. El hecho de que la gente, de que no hagamos cosas raras y no cojamos todo nuestro dinero y nos lo gastemos en un viaje, cuando luego tenemos que al mes siguiente pagar los impuestos, tenemos que pagar o hacer la compra y no nos gastemos más dinero del que necesitamos, es como consecuencia precisamente de esto, ¿no? De que somos prudentes, tenemos prudencia, nos guardamos nosotros mismos de meter la pata, ¿no? Por eso sigue entrando gente. Bien. Bueno, otra cosa importante, el miedo tiene también una capacidad impresionante para generar nuevas habilidades y desarrollar nuevas habilidades. Es decir, por ejemplo, en esta situación en la que estamos, el otro día hablamos con un amigo que hay mucha gente que era un cero patatero en tecnología y se está haciendo la tecnología, ¿no? Y a lo mejor muchos de vosotros tenéis algunas dificultades para conectaros a hacer videoconferencias o conectaros con el ordenador o manejaros con la tablet o con el portátil o con el móvil. Y ahora hay un montón de gente que está haciendo videoconferencias, que habla con su familia, incluso personas muy mayores, ¿no? Si fijaros cómo nos adaptamos, nos hace desarrollar habilidades
no que no las tuviéramos simplemente, sino que las desarrollábamos porque estaban ahí, pero era como ese miedo a entrar. Entonces muchas veces el miedo te empuja a esto, ¿no? Te empuja a ser mejor, te empuja a que pueda sacar lo mejor de ti en según qué circunstancias. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, es importante prestarse atención. Es decir, el miedo, como cualquier otra emoción, nos está ayudando y nos está informando de algo. Así que es importante prestarse atención. Esto que hablábamos de la conciencia emocional, por ejemplo, ¿no? Sentir y analizar aquello que nos quieren transmitir. Es decir, las emociones nos quieren transmitir cosas y el miedo no es una excepción. Cuando nos queremos transmitir cosas, cuando nos quieren transmitir cosas, nos hacen sentir cosas en función de las circunstancias o el entorno que tengamos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de qué nos quiere decir. Porque a lo mejor estamos asociándolo con algo del pasado, muy probablemente lo estamos asociando con algo del pasado que nos está haciendo sentir mal y no somos conscientes de esto. Y a lo mejor ni siquiera nos acordamos de esa situación del pasado, como ya sabéis. Y entonces esto produce que muchas veces nos bloqueemos y no demos los pasos que necesitamos para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Si evitamos sentirnos, pues claro, perdemos el contacto con nosotros mismos y perdamos el contacto con la vida y por supuesto perdemos el contacto con el disfrutar. Esto es lo que hablábamos hace 2 semanas de las corazas emocionales. Es decir, cuando yo practico mucho esto de perder el contacto conmigo, al final genero una serie de corazas que son hábitos, lo veremos ver un poquito más adelante, y esto es lo que hace que nosotros nos estemos sintiendo mal y que tengamos como una constante de sentirnos mal, como una inquietud constante. Y esto muchas veces son esas corazas, ¿no? Y ahora veremos cómo se detallan y cómo podemos profundizar en ellas. Así que al final ese miedo a sentirse es evitar sentirnos por temor a conectar de nuevo con algo que nos dolió mucho en el pasado, ¿no? Esto es la parte fácil, ¿no? Es decir, algo nos dolió en el pasado. Normalmente cuando éramos pequeños vivimos una serie de experiencias, ya no solo nosotros, sino nuestros familiares. Vivieron una serie de experiencias que nos hicieron sentir mal, bien porque nos regañaron, porque nos pasó algo, porque cambiamos de colegio, porque fallecimos por algo, porque nos portamos mal, entre comillas, como niños y nos regañaron, o por 1.500 millones de razones, como ya sabéis. Pero no solo tiene que ver con nosotros, sino que además también tiene que ver con lo que nuestros padres, abuelos, cuidadores hayan vivido. Si ellos han tenido alguna experiencia desagradable o algún malestar, entonces nosotros también podemos copiar, y de hecho copiamos, modelamos constantemente a nuestros seres queridos y adaptamos y recogemos esa información y nos sentimos mal con ello, ¿no? Entonces, si algo me dolió mucho, y normalmente de esto no suelo acordarme porque constantemente estoy intentando bloquearlo y bajarlo de mi línea de conciencia, o meterlo, enterrarlo, pues entonces me voy a estar sintiendo mal, ¿no? Y no solo queremos evitar el dolor emocional, que es una de las cosas que muchas personas me dicen, ¿no? Sino también los síntomas asociados a este dolor emocional. Como sabéis, todos tenemos síntomas asociados al dolor emocional. El dolor emocional es el principio, pero luego aparece la sintomatología. Cuando yo llevo ya mucho tiempo con corazas emocionales, llega un momento en que la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse a esa tensión facial, a esa tensión muscular, a esa tensión física que se ha generado en distintas partes del cuerpo a través de esto que ya estuvimos hablando en seminarios anteriores, que llamamos somático, pues cuando pierde la capacidad de adaptarse, entonces esos somáticos empiezan a crear lo que se llaman somáticos secundarios. Y esos somáticos secundarios ayudan a compensar al primero y pueden generarse primarios, secundarios, terciarios, pero al final llega un momento en que el cuerpo ya no tiene energía para aguantar eso y entonces aparecen los síntomas. ¿De acuerdo? Y ahora veremos también que hay otros tipos de síntomas que nosotros mismos nos producíamos de forma no consciente para tener una ventaja con respecto quizá a nuestros hermanos, para llamar la atención de nuestros padres, etcétera, etcétera. Así que, resumiendo esta diapositiva, podemos decir que normalmente empezamos a evitar sentir como consecuencia de no querer conectarnos con lo que nos pasó hace mucho tiempo. Y segundo, al final no solo no queremos conectar con el dolor emocional, sino también con el dolor físico. Bien, entonces, al final el problema es que tengo miedo a reexperimentar. Tengo miedo a reexperimentar la situación. De hecho, cuando alguien te dice, pues yo es que hago hipnosis, por ejemplo, hipnosis, eso me va a dormir, y eso me va a no sé cuánto, y yo voy a perder el control, y puedo hacer que haga cosas que yo no quiero hacer. A la gente le da pánico, ¿no? Que le pidan que haga cosas que no pueda hacer, que piense que va a perder el control, ¿vale? Cuando el control es una ilusión mental, pero eso es una cosa que le da pánico. Muchas personas le da pánico esto. Es como que tienen miedo de dejar de ser dueños de sí mismos. Bueno, pues por ejemplo, un dolor de espalda o de cabeza,
una inflamación del vientre, que esto nos va a pasar a todos nos duele la espalda, a todos nos duele la cabeza, a todos se nos inflama el vientre en un momento determinado, palpitaciones, náuseas, ansiedad. Estas son sensaciones típicas que una persona que haya tenido ansiedad y que lleva mucho tiempo experimentando ansiedad, pues resulta que te encuentras con que tienes miedo de que esto vuelva a ocurrir. Entonces ese miedo a reexperimentar lo mismo hace precisamente que sea más fácil que te vuelvas a conectar con ello, por ejemplo, en el ámbito de la ansiedad, ¿no? Pero también pasa con dolor de cabeza. Lo que pasa es que los dolores de cabeza, como son cefaleas tensionales, que vienen de tensión, ya sabéis, la zona de la musculatura de control, pues nos permite, cuando veamos que ya tenemos algo de tensión, en la tensión en el cuello, si es que estamos un poquito atentos a nosotros, por eso aquello de la conciencia emocional, darnos cuenta, hacer una respiración y relajarnos. Así que no tenemos tiempo, sí que tenemos tiempo para eso en ese momento, claro. Y a nivel mental también tenemos miedo de perder el control de nosotros mismos, como decía con la hipnosis, pero muchas personas que tienen patología psicológica, de tener un miedo de perder el control de nuestro cuerpo, de las sensaciones de nuestro cuerpo, de controlarnos nosotros mismos. Mucha gente también, esto lo había escuchado, sobre todo los que nos dedicamos a esto, sabemos que mucha gente tiene miedo a volverse loca, ¿no? Es que me voy a volver loca, ¿no? Me voy a volver loco, me voy a volver loca. Tengo miedo a que mis pensamientos me controlen, me dominen. Estos son miedos muy típicos, ¿no? Entonces tenemos miedo a reexperimentar. Si alguna vez hemos tenido algunas sensaciones desagradables, pues nos encontramos con esto, nos encontramos con que tenemos miedo a reexperimentar estas sensaciones desagradables. Todos hemos tenido esas sensaciones desagradables, todos hemos vivido, experimentado sensaciones desagradables de terceros que hemos copiado y que hemos modelado de otras personas y que nosotros podemos experimentar. Entonces, por ejemplo, si yo soy una chica y a mi madre le dolía mucho el periodo, pues resulta que yo puedo tener mucho dolor de periodo porque he modelado esto. Si yo soy hombre y a mi padre o a mi madre le dolía la cabeza o a mi abuelo le dolía la cabeza, entonces a mí me puede doler la cabeza. Y así, todas estas situaciones que hemos copiado y hemos modelado, tenemos miedo de reexperimentarlas, ¿no? Muy bien, entonces, tanto a nivel emocional como a nivel físico, sintomatología asociada y también sintomatología mental o psicológica relacionada con esto, con la pérdida de control, con el miedo, que me vuelva a dar ansiedad, que me vuelva a dar que los pensamientos puedan conmigo, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, al final, ¿por qué tenemos miedo a sentirnos? Bueno, pues tenemos miedo a sentirnos porque en el fondo tenemos miedo a sufrir. Esa es la realidad objetiva, ¿no? Tenemos miedo a sufrir, no queremos sufrir. Pero acordaros que el sufrimiento no es nada más que el dolor no aceptado. Es decir, cuando a mí me duele algo y yo rechazo ese dolor, entonces empiezo a sufrir porque el rechazo del dolor me hace enfocarme en el dolor por un lado y por otro lado me hace conectarme con, con no aceptar ese dolor. Cuando yo no acepto el dolor, lo estoy rechazando, provoco lo que nosotros llamamos una fricción, como un roce. Y ese roce es un roce emocional emocional y psicológico que está relacionado con esa diapositiva que habíamos antes del toro, ¿no? De estar enfrentando a nuestro propio ego. Entonces, ese es el miedo. El miedo a sentir es miedo a sufrir en el fondo. No quiero volver a sufrir. A veces dices, pero bueno, es que esto tampoco es para tanto, ¿por qué tengo que sufrir por esta situación? Pues obviamente porque de forma consciente o no, lo estamos asociando con situaciones del pasado. Para que lleve mucho tiempo sufriendo de la ansiedad, pues obviamente sabe lo que es esto. Tiene miedo de que le dé de nuevo ansiedad, de que le dé taquicardia, de que piense que le falte el aire, que no sabe dónde meterse. Pero en realidad, al final, nos encontramos con que esto produce ese miedo a sufrir que en nuestro empeño de evitarlo, pues hace de evitar o volver a experimentar ciertas situaciones desagradables. Al final, ¿qué ocurre? Pues que desarrollamos de forma no consciente ese hábito mental que denominamos miedo a sufrir, ¿no? Es decir, cuando queremos evitar algo, al final el foco, ¿dónde lo tenemos puesto? Pues justo en ese algo. Si yo no quiero hablar con fulanito más, pues ¿en qué estoy pensando? ¿Dónde está mi foco puesto? ¿Dónde está el sustantivo? Pues fue el fulanito. Entonces, aunque nosotros nos demos cuenta, cuando estamos rechazando algo, estamos enfocándonos en ese algo. Luego, ese es el cambio. Tienes que enfocarte siempre, acordaros que lo hemos dicho ya muchas veces, en enfocarte en lo que quieres y no en lo que no quieres. Pero este es el hábito del ego, ¿no? Intentar conectar en aquello que tú no has resuelto. Y como aquello que te hace sufrir siempre son cosas que tú no has resuelto a nivel emocional o que no has entendido a nivel mental, pues constantemente te estás enfocando en esto. Y justo aquello de lo que más huyo, justo aquello de lo que menos me quiero enfrentar, es justo en lo que estoy metiendo la cabeza, ¿no? Así que ese empeño de evitar volver a experimentar esas situaciones desagradables, justo lo que hace desarrollar ese hábito, normalmente no consciente, que al final que nosotros acabamos denominando miedo a sufrir, ¿no? Que tengo miedo a sentirme
Porque en el fondo tengo miedo a sufrir y eso genera las corazas emocionales. Muy bien. Para acordaros, el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Es una frase que la hemos escuchado todos y es verdad, esta es absolutamente cierta, ¿no? Al final, como decía Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y el dolor es, enfréntate a dolor, enfréntate a tu dolor, no lo rechaces, siéntelo, date los tiempos. Quizás no pueda ser en un momento determinado, pero luego cuando tengas tiempo, cuando llegues a casa, cuando tengas un descanso, dale prioridad a sentir tu dolor, si no lo podías hacer en ese momento. Porque si no, se va a convertir en un sufrimiento justo cuando lo estás rechazando. Si yo estoy en una situación con mi jefe y mi jefe me dice algo que a mí me molesta mucho y no tengo la capacidad asertiva de decirle, oye, pues esto me está molestando, quizás no querrías decir esto, o quizás no te estás refiriendo a lo que yo creo que te estás refiriendo, o quizás estoy haciendo una presuposición negativa, no tengo la capacidad de decir esto porque creo que me puedo equivocar o creo que no es la persona con la que tengo que decir. Sí, al menos cuando llegues a casa, escúchate, háblalo con alguien más o menos con tranquilidad, intenta hacerlo lo más tranquilo posible, hacer tus respiraciones, comunicárselo a alguien, escribirlo, en caso ya sabéis que es expresarlo emocionalmente. Porque si lo sigo rechazando, entonces al final, y como tengo el hábito de hacerlo, pues es este miedo a sufrir que me hace tener el miedo a sentir, pero claro, cuando yo mantengo el miedo a sufrir durante mucho tiempo, al final es peor que el propio sufrimiento, porque es verdad, no estoy sufriendo a nivel 8, a nivel 10, pero estoy sufriendo a nivel 5, a nivel 6, a nivel 7 casi constantemente. Entonces esto, al final nos acabamos acostumbrando a estas corazas emocionales de sufrimiento, de malestar interno que podemos sentir en nuestro cuerpo, y esto es pues muy desagradable, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, este siento muy cortito, ideas clave, ¿no? ¿Cuáles son las ideas clave de este seminario? Bueno, pues básicamente las ideas claves son, primero, todo conflicto es interno. Esto es importante de entender, ¿no? Todo conflicto es interno. Lo segundo, todas las emociones son adaptativas hasta que nos negamos a sentirlas. Todas las emociones, incluso podríamos decir que las emociones que se consideran agradables, cuando se exacerban, nos inquietan. Es decir, acordaros que el amor no se considera una emoción como tal, según la psicología. Entonces podríamos hablar, si yo tengo alegría, si yo estoy muy alegre, en cierta manera tengo un punto de inquietud, ¿vale? Estoy en un punto de egoestrés. Egoestrés que es un estrés positivo, pero si yo estoy todo el tiempo alegre, esa inquietud es una especie de nerviosismo, acaba convirtiendo en un nerviosismo que hace que acabe gastando energía. Nosotros también necesitamos nuestros momentos de paz. Y de paz no es alegría, no es energía a tope desbordante, sino es tranquilidad, no es entusiasmo. Si estamos entusiasmados, que es más que alegría, pues más gasto energético hacemos. Quiero decir que al final es una sensación de que tenemos que estar lo más parecido a la paz o a la tranquilidad posible. ¿De acuerdo? Entonces, todo conflicto es interno y todas las emociones son adaptativas hasta que nos negamos a sentirlas. En el momento en que normalmente las emociones que nos negamos a sentir es las desagradables. Y no siempre solo son las desagradables, porque acordaros que cuando estamos enfadados con alguien, por ejemplo, estamos enfadados con nuestra pareja y nos enfadamos con nuestra pareja y a la semana siguiente, al día siguiente volvemos a casa después de trabajar, pues resulta que me vuelvo a encontrar con mi pareja y aún puede ser que esté enfadado con mi pareja. Y si estoy enfadado con mi pareja, en el fondo me gustaría darle un abrazo y darle un beso, pero como que quiero como quedarme, ¿no? Luego te dicen, no vayas a hacer eso, ¿no? Quédate ahí enfadado todavía, quédate cabreado contigo mismo y no te permitas sentir amor, no te permitas sentir alegría. Esto lo hace muchas veces el ego y a veces y a todos nos ha pasado esto, ¿no? Que nos damos cuenta que mantenemos el enfado de alguna manera como consecuencia de esa cabezonería, de esa soberbia, ¿no? De querer seguir teniendo razón en relación a lo que ocurrió. Entonces, todas las emociones son adaptativas hasta que nos negamos a sentirlas. Si yo tengo rabia, tengo miedo, la bloqueo, no la quiero sentir, la estoy sintiendo, pero sutilmente, pero no la quiero sentir, no la quiero experimentar, no me pregunto, no investigo por qué la tengo, pues entonces obviamente ahí se va a quedar, se genera una resistencia y eso pasa a formar parte de la coraza emocional que me impide disfrutar. Bien, cuando hacemos mucho tiempo esto, cuando negamos las emociones, cuando no las aceptamos, porque negarlas y no aceptarlas es lo mismo, entonces se convierte en hábito, ¿vale? Y ese hábito es el miedo a sentir, que a su vez viene del miedo a sufrir, que al final acaba provocando las corazas emocionales que hablábamos hace 2 semanas. ¿De acuerdo? Y por último, cuando no sientes, evita sufrir. Y sí, esto ya dijimos en su momento, que efectivamente las corazas emocionales nos impiden sufrir a un nivel alto.
pero te mantienes enfocado en el pasado o en el futuro, y eso hace que no puedas disfrutar. Entonces te aleja de la vida, te aleja de ti, te aleja de lo que es importante. Cuando tienes las corazas, cuando estás evitando sentir para evitar sufrir, lo que estás haciendo en el fondo es reforzando la estructura mental, física y emocional de esa coraza emocional que hace que te mantengas siempre en el pasado o en el futuro. ¿Por qué? Porque no seamos conscientes de esto. Porque al final la coraza emocional te está redirigiendo, le estás diciendo, es como programarla, como si fuera un ordenador que la programas para decirle, oye, protégeme de esto, oye, protégeme de esta emoción, protégeme de esta otra emoción. La estás programando. ¿Dónde está el foco de la coraza? Ahí está tu atención, tu energía, consciente o no. Pues está enfocada en eso del pasado que me dolió o en el miedo que tengo que en el futuro me vuelva a pasar. Con lo cual, tu foco siempre está en el pasado o en el futuro. Y si yo no estoy en el presente, pues como bien sabéis, es imposible disfrutar. Porque el amor y todas las emociones que derivan del amor están en el presente. ¿De acuerdo? Entonces, no puedes disfrutar porque no estás en presente. Y no estás en presente porque la programación le da una orden, conscientemente o no, a tu coraza emocional de que no sientas ciertas emociones con demasiada intensidad, aléjate de esto. Y esto también ya sabéis, como ya hablamos, que están asociados a nuestros patrones de conducta y de pensamiento. ¿De acuerdo? Son las ideas clave un poco de esto que queríamos ver. Bien, entonces, ahora, pensamos en una situación desagradable, vamos a la técnica de liberación emocional, acordaros, pensamos en una situación desagradable y practicamos conciencia emocional. Aquí tenemos distintas opciones. Hablábamos hace 2 semanas de las corazas emocionales. Yo puedo conectarme con una coraza emocional. Las corazas emocionales son un conjunto de situaciones desagradables que nos hacen sentir mal. Luego hablamos la semana pasada, cuando hablamos del síntoma dolor, que podíamos trabajar con dolores físicos, que había dolores emocionales, dolores físicos y la conexión entre los dos. Hablamos también de los dolores crónicos, ¿acordáis? Se puede trabajar con el dolor físico y nosotros podemos trabajar con el metaprograma o con la generalidad, podemos decir, ¿no? Trabajar con la generalidad quiere decir que si tengo miedo a sentir, tengo miedo a sufrir, y yo creo que todos o casi todos nos podemos conectar con este sentimiento, casi todos tenemos esta creencia o este metaprograma, pero no todo el mundo va a ser capaz de detectarlo. En cualquier caso, vamos a probar, ¿vale? Vamos a intentarlo. Entonces, vamos a hacer una técnica de liberación, perdón, una técnica de conciencia emocional. Ya sabéis cómo es. Culito bien pegado atrás, la espalda bien apoyada en la silla, los pies en el suelo, las manos, el dorso de las manos apoyadas en el regazo, cerramos los ojos, hacemos 3 respiraciones, id escuchándome. Preferentemente a saber que suene. Ya hemos hecho 3 respiraciones, mantenemos los ojos cerrados. Ahora pensamos la frase, vamos a pensar ese metaprograma, ¿no? Tengo miedo a sentir o tengo miedo a sufrir. Y a ver dónde identificamos esto en nuestro cuerpo, dónde lo localizamos. Primero, agradable o desagradable. Como estamos pensando en una frase desagradable, pues damos por hecho que va a ser desagradable. Segundo, ¿dónde lo siento? ¿Dónde resuena en mí esta frase? Puedo repetirlo varias veces. E incluso como estéis con el micro apagado, podéis pensar en voz alta. Tengo miedo a sentir, tengo miedo a sufrir, o me resisto a sentir las emociones negativas, o tengo miedo a reexperimentar. En mi caso, siento un poquito sutil en la parte del diafragma, como por detrás. Ahí lo estoy sintiendo. Luego, ¿qué intensidad tiene? Sutil, medio intenso. En mi caso lo siento sutil. Y luego, ¿cómo lo etiquetaría? En mi caso es un temor, un miedo, podríamos decir. Está ahí en la parte posterior del diafragma. Ese temor, ese miedo, sutil. Ahí lo tengo yo. Una vez que lo tengo localizado, vamos abriendo los ojos.
Muy bien. Y ahora pasaríamos a la técnica de liberación emocional, que si era alguien nuevo, la recordamos. Decíamos que si yo lo sentía, por ejemplo, aquí en la zona del pecho, pues podríamos la posición de esta mujer, es decir, llevaría mi atención a este área, abriría el pecho, pondría toda mi atención aquí en el pecho y empezaría a respirar lento y profundo de 8 y respiraciones sonoras, ya sabéis, 8 a 10 respiraciones, manteniendo la atención en el pecho, como abriéndolo, imaginando que algo sale de ahí, pero manteniendo toda la atención aquí. Acordaros, si he pensado en una situación o en una persona, pues, y lo tengo aquí, pues ya no pienso en esa persona, ya lo tengo localizado aquí. En este caso hemos pensado en la frase, tengo miedo a sufrir, tengo miedo a sentir, tengo miedo a reexperimentar algo desagradable, y yo lo tenía aquí atrás, pues si fuera aquí atrás, si fuera aquí adelante, perdón, pues lo tengo aquí, pues abro y hago de 8 a 10 respiraciones lentas y profundas, fijando la atención en este punto. Y luego, cuando termine las 8 o 10 respiraciones, vuelvo a hacer conciencia emocional, volviendo a preguntarme, a pensar la frase. Tengo miedo a sufrir, tengo miedo a sentir, tengo miedo a reexperimentar algo negativo. Como en mi caso era aquí atrás, en la parte de atrás de la espalda, de la zona dorsal baja, pues entonces lo que haría sería justo lo contrario. Voy a poner un poco de perfil, como que me echaría los hombros hacia adelante y hacia abajo la cabeza para abrir esa zona posterior, poner toda mi atención ahí y respirar de 8 a 10, hacer de 8 a 10 respiraciones profundas, lentas y sonoras, al mismo tiempo que fijo mi atención ahí, imagino que algo va a salir, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a hacer ahora, voy a poner recto, voy a hacer este movimiento, cierro los ojos, llevo mi atención a esa parte posterior y voy a empezar con la respiración y vosotros con la vuestra, sin vuestra posición, la posición que necesitéis adoptar. Bueno, abriendo los ojos, abrimos los ojos para volver a presente, volvemos a cerrar los ojos, los abrimos y los cerramos de nuevo, y volvemos a preguntarnos, volvemos a pensar la frase, tengo miedo a sentir, tengo miedo a sufrir o tengo miedo a experimentar, y a ver qué ha pasado, si me sigue resonando o no. Acordaros que aquí, después de hacer la técnica, teníamos tres posibilidades. Una era que la emoción bajara de intensidad, que ha sido, por ejemplo, mi caso. Ha bajado de intensidad de media a sutil. Otra posibilidad sería que cambiara la emoción, que podría ser cambiar la emoción en el mismo lugar o cambiar la emoción en otro sitio, en otro lugar diferente. Y tercera posibilidad es que la emoción desapareciera, es decir, que ya no me identificara con esto. Nosotros decíamos que podríamos trabajar con tres capas, ¿acordar? Podemos trabajar tres capas, es decir, podemos hacer el ejercicio refiriéndonos en este caso a este metaprograma, a esta frase, tres veces. Si vemos que aún seguimos sintiendo emociones, sea la misma, sea distinta o con menor intensidad, después de hacerlo tres veces, pasaríamos, ya lo dejaríamos el día siguiente. Podríamos trabajar hoy otras cosas, pero esa frase, ese metaprograma, lo dejaríamos para mañana, ¿de acuerdo? Para el día siguiente. Máximo tres frases.
Otra de las cosas que puede pasar, que me estaba ocurriendo a mí cuando lo estaba haciendo ahora, y lo he recordado, es que cuando estoy haciendo las respiraciones, a veces como lo tenía aquí pero por detrás, yo estaba echando como hacia adelante y a veces notaba como que quería mi cuerpo, y de hecho lo estaba haciendo, si alguien tiene los ojos abiertos lo habrá visto, y si no lo veis en la grabación, como que me desplazaba un poco hacia la derecha y luego como que me desplazaba un poco hacia la izquierda. Entonces me iba desplazando hacia un lado y hacia otro porque el cuerpo como que me pedía moverme. Y esto es una de las cosas que a veces nos puede ocurrir. De hecho, la técnica de liberación emocional la podemos hacer tumbado en la cama y a veces podemos dejar que el cuerpo se exprese moviéndose. Se exprese dejando que, conforme vamos soltando el aire, que se vaya moviendo como quiera moverse. Como las camas nos sujeta, con cuidado de no hacer movimientos bruscos, hay que caernos de la cama, pero en general es tumbarnos en la cama y hacer movimientos de expresión emocional, ¿no? Que el cuerpo se expanda, se mueva y que deje salir, ir dejando salir. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho la técnica 3 veces, pues puede ser que haya desaparecido, puede ser que haya cambiado de emoción, puede ser que haya disminuido, o puede ser que si haya desaparecido ya no lo identifiquemos con esa frase. Pero como esto es un metaprograma muy común, y es algo que solemos repetir a menudo, pues es bueno, aunque lo hayamos eliminado hoy y no nos resuene, que dentro de una semana lo volvamos a probar, por si acaso, porque siempre podemos volver a generarlo. Porque recordaros que esto no solo tiene que ver con emociones, sino también tiene que ver con un hábito mental, de evitar las situaciones que nos duelen, evitar las situaciones que nos hacen sentir mal, y cuando estamos evitándolas no estamos resistiendo a ellas. Acordaros, tengo miedo a sentir, porque en el fondo tengo miedo a sufrir, miedo a reexperimentar bien una emoción, bien un dolor físico, una sintomatología, como podría ser una migraña. Otra cosa importante aquí, acordaros que que se olvidé decirlo antes, cuando éramos pequeños, a veces nos dolía la barriga, y cuando nos dolía la barriga, nuestra madre llegaba y nos hacía caso. Entonces nosotros lo que hacemos es que aprendemos a desarrollar síntomas para que nos hagan caso. Y de hecho, cuando somos adultos, han pasado 20, 30 años o 40 años y resulta que aún nos sigue doliendo la barriga porque no hemos sentido que no nos hacían caso. Y es una forma de llamar la atención, pero claro, como somos adultos ya no le decimos a nuestros compañeros, a nuestros amigos o a nuestra pareja, me duele la barriga porque no me haces caso, porque no me acuerdo que lo hacía por eso, pero en el fondo nos está doliendo por eso. A veces cuando éramos pequeños y a nuestra madre le dolía la cabeza, y entonces veíamos que nuestro padre le hacía caso a nuestra madre, o le dolía la cabeza a nuestro hermano, o se ponía malo y nuestra madre le hacía caso a nuestro hermano, entonces nosotros nos poníamos malos y desarrollábamos de forma no consciente una enfermedad que era adaptativa para nosotros, era útil, más que adaptativa, era útil, porque llamaba la atención de nuestros padres. Y entonces nosotros, muchas de las patologías y de las sintomatologías que tenemos hoy en día son proyecciones de aquellas situaciones no resueltas, de que necesitamos esa atención y en lugar de expresarlo emocionalmente, porque cuando éramos niños no teníamos esa posibilidad, lo que hacemos es generar el síntoma y es nuestra forma de decir a las personas de nuestro entorno que necesitamos que nos presten atención o tenemos otro tipo de necesidades, ¿no? Y esta es un poco la dinámica que seguimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ya aquí tenéis la página web de Hemoconciencia, el correo electrónico info@hemoconciencia.com, el teléfono con el WhatsApp y, bueno, tenemos todas las distintas redes sociales. Y si recordaros, pues que para terminar ya la presentación, que el viernes que viene, el próximo monográfico que tenemos el viernes 17 de abril, este viernes, tenemos Caricias para Corazones Rotos, este taller monográfico sobre el perdón interior y la aceptación. Y el viernes 24, el 12 recuerdos para marcas despedidas. Si alguien está interesado, pues que nos mande un correíto, nos escriba por WhatsApp y le informamos, ¿de acuerdo? De todas formas tenéis la información, ya mandamos la información de los enlaces de cada uno de los talleres. Muy bien, pues hemos terminado. Vamos a salir de aquí, vamos a dejar de compartir y vamos a pasar justo a tiempo. Hay 29. Tengo aquí unos mensajes también. Vale. Vale. Bueno. Vamos a ver aquí. Acordaros que podéis abrir micro en cualquier momento. Voy a ver si hay aquí algo que ver en el... si habéis apuntado algo en el chat. No, de momento no tenéis nada. Bueno, acordaros que podéis hacer preguntas, podéis abrir vuestro micro. Si queréis hacer alguna pregunta. Aquí tenemos ya algo en el chat.
Si cuando empezamos a sentirnos notamos el dolor en sitios diferentes, uno desaparece y otro resiste. Bueno, acordaros que cuando sentimos el dolor en distintas partes, tenemos que ir siempre al que más nos llame la atención. Y acordaros también de algo que comentamos hace 2 semanas, que tiene que ver con el concepto de interocepción. La interocepción es la capacidad de sentir nuestros movimientos, lo que son los movimientos sutiles de las vísceras. No es tanto el contacto en la mano, no es tanto un dolor en el hombro. La interocepción es la capacidad de sentir las vísceras. O sea, las vísceras tienen su propia motilidad, tienen su propia motilidad, movilidad intrínseca, y tienen sus propias percepciones, sus propios sensores. Entonces, hay unos sensores del dolor, que los vimos la semana pasada, los nociceptores, si os acordáis, pero la interocepción no tiene que ver con los nociceptores, tiene que ver con la sensación de una mezcla entre los nociceptores y la sensación de movilidad de las vísceras. Entonces, nosotros tenemos que buscar las sensaciones más parecidas, más internas. Las emociones están más en las sensaciones más internas, no tanto en la musculatura o las fascias más externas, que también pueden estar, pero sobre todo están en la parte más interna. Entonces tenemos que buscar, ¿de acuerdo? Desde aquí, el principio de la garganta hasta el pubis, todo el tronco, todo el sistema visceral, buscando ahí las emociones. Y tenemos que buscar cuál es la que más nos llama la atención, no tanto el dolor. Normalmente suelen ser percepciones de peso, tensión, pinchazo, pellizco, nudo, opresión, quemazón, hormigueo, vibración, etcétera, ¿vale? Pero esas sensaciones, esas percepciones físicas son más internas, no son tan externas, no es un dolor de hombro, no es un dolor de cuello, aunque podemos trabajar con esto buscando dónde está la emocionalidad de ese dolor, ¿de acuerdo? Entonces siempre buscamos el dolor, el que nos llama más la atención a nivel visceral, y vamos al que más nos llama la atención. Y nos concentramos en ese. Y si yo sigo teniendo algo ahí, sigo ahí. Y si resulta que tengo otros por otros sitios, pues no importa. Si no has acabado con esos 3 y estamos hablando de la misma frase o estamos hablando del enfado con una misma persona, déjalo para mañana, mañana continúas. ¿Vale? Solo podemos trabajar 3 capas, ¿de acuerdo? Pero tú puedes trabajar ahí, puedes trabajar en esa parte, y si tienes más de una, trabaja en la primera y desaparece y aparece en la segunda, y en la segunda sigues teniendo la sensación, bueno, pues luego a continuación trabajas con la segunda, ¿de acuerdo? Continuamos leyendo. Bueno, cuando dice que se resiste, si se resiste ya decíamos que había resistencia, ¿no? Muchas veces hay resistencia, hay muchos tipos de resistencia. Pero las resistencias suelen corregirse cuando vamos repitiendo. Al final vamos repitiendo y vamos solucionando el problema, ¿no? Tardaremos más, menos, pero se suele solucionar. Hay veces que es verdad que hay situaciones que están muy, muy imbricadas, muy entremezcladas con otras muchas situaciones, y eso nos acaba produciendo a veces frustración, ¿no? Como que esto no termina de irse, esto no termina de ir bien. Si embolicáis mucho, lo mejor es que pidáis ayuda, ¿no? Para eso estamos los facilitadores de Hemoconciencia, para haceros pues sesiones, ¿no? Y estamos trabajando mucho telefónicamente, sesiones telefónicas que podemos tratar con vosotros, se puede trabajar perfectamente por teléfono, porque cuando tú estás trabajando contigo mismo, hay un sabotaje interno, por otro lado, también del ego, y si tú tienes un ego, estás muy identificado con tu ego, muchas veces no sabes diferenciar cuando te está hablando el ego y cuando no, ¿no? Ya decíamos en otros talleres que el ego, cuando el ego está hablando, te hace sentir malestar, ¿vale? Te estás sintiendo un malestar. Pero claro, como en ese momento estás buscando una frase que te hace sentir mal, diferenciar a esto a veces no es fácil, sobre todo si no hemos practicado suficiente conciencia emocional, que es la clave de todo esto, la clave de la inteligencia emocional, de las técnicas de liberación emocional, del desarrollo y el crecimiento personal, ¿vale? El saber sentirse, saber identificar, saber dónde están las emociones, los sentimientos, etc. Yo tengo una pregunta. Si la sensación después de las respiraciones cambia a rigidez, ¿qué hago? ¿Continúo con la práctica? ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos una emoción, a veces ocurre que estamos trabajando con un sentimiento, suponiendo que lo hayamos hecho bien, estamos trabajando con un sentimiento, nos encontramos con que el sentimiento que viene después, a lo mejor hay una capa, por ejemplo, de tristeza o de frustración, y de repente aparece una de impotencia o de miedo que hace que el tejido se vuelva más rígido todavía. Eso es normal, es normal. No es tan habitual, pero es normal que pase. Entonces, si pasa, pues no pasa. Seguimos trabajando lo mismo. Intentamos identificar la emoción y volvemos a repetir, ¿vale? Recordarlo hasta 3 veces. Luego, acordaros, si lo haces, por ejemplo, en la cama, pues el hecho de moverte, ¿no? Si hay rigidez, también intentar, cuando estás soltando aire, intentar moverte. No solo visualizar, imaginarlo, sino también dejar que el cuerpo vaya como expresándose a través del movimiento.
Vale. ¿Este ejercicio sirve también para atenuar o hacer desaparecer una fobia? Por supuesto. A nivel emocional podemos trabajar cualquier cosa y la fobia no es una excepción. Se pueden trabajar con las fobias, se puede trabajar con los miedos, se puede trabajar cualquier cosa. Más preguntas. ¿Por qué siento dolor siempre en la parte izquierda del cuerpo? Además, se me inflama más el pecho izquierdo que otras partes. Nunca lo he entendido. Vale. Bueno, esto lo hablábamos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, cuando hablamos de las corazas emocionales, creo, que hablábamos de los puntos débiles, ¿no? Que todos tenemos una parte, un punto débil. Pero esto es una creencia limitante. Acordaros que cuando yo pienso algo mucho, tengo una creencia limitante sobre algo, me lo acabo creyendo. O sea, literalmente acabo programando mi cerebro para creerme que esto es verdad. Esto lo explicamos muchas veces cuando hablamos de que llegaba al trabajo. Me acuerdo cuando estaba trabajando en la entidad financiera, que llegábamos al trabajo y me decía, hay un compañero mío que se resfriaba muy a menudo, cada 3 meses aproximadamente se resfriaba. Estamos tomando el café y me decía, joder, siempre me pasa lo mismo, Miguel. Llegamos el lunes tomando el café, siempre me pasa lo mismo, me resfrío, yo paso el fin de semana y a lo mejor me paso el fin de semana tranquilo y tal, que no he hecho nada de otro mundo, pero llego el lunes y llego más o menos bien, ya me noto bien. Dentro de 2 o 3 días empiezo a ponerme peor y al final acabo el fin de semana malo, ¿no? Y siempre me decía lo mismo y efectivamente eso es justo lo que le pasaba, ¿no? Que se repetía constantemente esta creencia. Va a pasar esto, va a hacer esto, va a pasar esto y esto es lo que pasa. Y yo decía, pero si lo sigues repitiendo, eso es lo que te va a pasar, porque te estás programando. Y me decía, no, pero es que eso es lo que me pasa. Claro, tenía un convencimiento tal que el sistema corporal, el sistema mental y corporal, reproducía exactamente lo que él creía que estaba pasando, ¿no? Literalmente. Entonces, esto efectivamente es así. Cuando tú dices que tienes el lado izquierdo débil, entonces el lado izquierdo es tu lado débil. Si a ti te molesta el lado izquierdo o suele inflamarse más, pues es posible que tengas, acordaros, dentro de las corazas emocionales decíamos que eran esas estructuras físicas. Si creo que era Natalia, ha escrito esto. Si Natalia no hizo lo otro, no escuchaste el de las corazas emocionales, el del síntoma de dolor, te recomiendo que lo escuches, ¿no? Pero hablábamos de esto, ¿no? De que había una serie de corazas y esas corazas podían a veces abarcar el lado izquierdo. Por ejemplo, en mis corazas pueden estar en el lado derecho o en el lado izquierdo, o pueden estar en la parte superior del cuerpo a la derecha y en la parte inferior del cuerpo en la izquierda. Es decir, yo puedo tener más la pierna izquierda y más el lado derecho del tronco, o al contrario. Nunca sabemos, cada persona es un mundo. Pero lo que sí es verdad es que esas corazas emocionales están compuestas de distintos somáticos y conforme vamos trabajando las cosas que nos vamos encontrando en el día a día, pues incluso se van aflojando, ¿no? Pero tú incluso podrías trabajar en mi punto débil, el lado izquierdo, o siempre tengo inflamado el lado izquierdo del cuerpo. Esto va a generar un rechazo en ti, una emocionalidad. Puedes conectar con esa emocionalidad y eliminarla, ¿de acuerdo? O ir quitándole el malestar. Ok, ¿qué más? ¿A qué se debe el hecho de necesitar bostezar cuando hago conciencia emocional? Y de nuevo, cuando realizo la liberación emocional. Me ocurrió la semana pasada y hoy de nuevo. Vale. Cuando liberamos emociones, se producen respiraciones lentas y profundas. De hecho, cuando estamos liberando, respiramos lento y profundo. Pero de hecho, los que trabajamos en esto ya sabemos hace mucho tiempo que cuando liberamos una emoción, por ejemplo, estamos tratando con hemoconciencia, con la técnica de hemoconciencia, cuando le decimos a la persona que elimine la emoción, que estamos acompañándola, se produce prácticamente, bueno, no te voy a decir siempre, no siempre, pero muy a menudo, una respiración profunda, que es una hiperoxigenación del cuerpo. O sea, el cuerpo se hiperoxigena, y también produce un movimiento brusco del diafragma, que es uno de los el principal músculo inspirador, que hace un movimiento en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que un bostezo es una respiración profunda, solamente es otro tipo de respiración profunda. Pero hay algunas personas que desconocemos la razón, respiran lento y profundo, pero es lo mismo que respirar profundo. Perdón, bostezan y es lo mismo que respirar profundo. O sea, que no te preocupes, que es normal y es tan válido una cosa como la otra. ¿Vale? Vale, a otra persona me pregunte por aquí. A mí me ocurre así con la hinchazón de vientre. Bueno, la hinchazón de vientre normalmente puede estar asociado incluso a problemas con alimentaciones, ¿vale? Con alimentación, que tenemos intolerancia. Pero es que las intolerancias, que no son exactamente igual que la alergia, acordaros, también se pueden trabajar. Las alergias se pueden trabajar a nivel emocional y las intolerancias también. Lo que pasa es que vuelvo a repetir. Estas técnicas de liberación emocional para autoayudarnos podemos trabajar muchísimas cosas, sobre todo si las practicamos a medio o largo plazo y practicamos conciencia emocional. Pero sí es verdad que en algunas ocasiones hay situaciones que están muy entremezcladas, muchas situaciones que traen muchas problemáticas que están metidas de muchas situaciones distintas. Y algunas son tan profundas que nos cuesta trabajo llegar a ellas, como que siempre nos quedamos como en la superficie, como que tocamos la superficie pero no terminamos de profundizar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es verdad que a veces necesitamos de un facilitador. De hecho,
Pues yo lo hago y se lo recomiendo a todo el mundo. Todo el mundo le deberíamos de tener un facilitador, alguien que nos ayudara una vez al mes, una vez cada 3 meses, cada 2 meses, pero que al final tratarse de vez en cuando, apuntar las cosas que nos hacen sentir mal, no aguantaros hasta sentiros mal. Muchas personas, y yo se lo recomiendo a menudo, que mañana estaba hablando con Javiera, ¿no? De decirle, cuando tú estás mal, estás empezando a sentirte mal y ves que las técnicas que tú tienes, como estas que estás aprendiendo, no terminan de valerte, no te esperes a que te dé el leñazo, no esperes a que te dé fuerte. Porque cuando te da fuerte, lo que trabajamos a nivel emocional ya es algo que está, digamos, por decirlo así, estamos tocando la coraza, estamos tocando esa coraza y estamos apagando fuegos. Es como si estuvieras fuera en tu barca y cuando ya tienes mucho agujero en la barca, ya ves que no achica agua, entonces ya cuando ya tienes mucho dolor, mucha ansiedad, entonces llama al terapeuta. Y a veces es interesante no esperarse a eso, ¿no? Si ves que está haciendo agua tu barco, no te esperes, llama. Merece la pena la inversión, de verdad que merece la pena la inversión. Mucha gente dice, bueno, es que no tengo dinero. Al final tenemos que dar prioridad a lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? Y la prioridad es nuestra felicidad y que nosotros nos sintamos bien. ¿De acuerdo? Vale, vamos por aquí. Bueno, lo que decía, se pueden trabajar intolerancias, tengo intolerancia al gluten, tengo intolerancia. Podemos trabajar con estas frases y a menudo muchas personas por sí mismas han bajado la inflamación o han bajado la intolerancia o han bajado la alergia. Bueno, esto ha pasado y funciona. Pero si veis que es algo que os está afectando y os está afectando mucho, bueno, pues busca ayuda. Ya hay unos facilitadores de hemoconciencia y trabajamos, ¿no? Sin problema. Vale. Hinchación en el vientre, muy bien. Ok. Conchi, vale, vamos a ver dónde estás. Conchi, ¿tú puedes abrir el micro? Por ti misma creo que puedes abrir el micro. A ver. Sí, sí podemos. ¿Nos escucha? Sí, como tú eres la siguiente, venga, te escucho perfecto. Yo soy Alma, no soy Conchi, pero soy Sí, su vale. hija. Yo tengo dos dudas. La primera es que has dicho de evitar pensar en algo para no sufrir es evadir el dolor, porque has dicho que intentamos evitar sentir el dolor para no sufrir o algo así. Pero yo muchas veces intento evitar pensar en patrones que me hacen sentir mal porque es como un círculo vicioso. Empiezo por ahí y luego sigue una cadena de pensamientos que me hacen sentir muy mal. Entonces no sé si estoy evitando el dolor o lo que estoy es cambiando la mentalidad, no sé, cambiando mis pensamientos, no estoy segura. Vale, fíjate, mira, esto es interesante la pregunta que hace, porque nosotros decimos que los pensamientos funcionan por dirección. El pensamiento funciona por direcciones. Es decir, o tú estás pensando en algo que te hace sentir bien o estás pensando en algo que te hace sentir mal. ¿De acuerdo? En función de qué el pensamiento lleva una dirección o lleva a otra. Pues en realidad esto va en función de lo que sientes. Si tú estás sintiendo algo agradable, entonces normalmente la dirección de tu pensamiento es agradable. Si estás sintiendo algo desagradable, la dirección de tu pensamiento es desagradable. Y muchas veces gente me dice, ya, pero yo estoy tranquilo, pero tengo una dirección de pensamiento negativa. Lo que ocurre es que tú, a ver, vamos a silenciar. Lo que ocurre es que tú te estás sintiendo desagradable, pero dentro de tu percepción, llevas tanto tiempo con la coraza emocional, ¿vale? Que dentro de tu percepción crees que estás tranquila, ¿vale? Pero no estás tranquila, porque si tienes pensamientos no adaptativos, si tienes pensamientos negativos, si tienes pensamientos que te hacen sentir mal o estás pensando cosas que para ti no tienen sentido o que tú no pensarías en condiciones normales, es porque estás sintiendo algo desagradable. Quizás no estés muy desagradable, estés en sutil, y para ti sutil sea no llegar a sentirlo, ¿me explico? Pero al final tu pensamiento negativo implica que tienes una emoción negativa. Entonces, tú puedes, cuando estás pensando en algo negativo, podrías pensar, bueno, estoy pensando algo negativo porque mi pensamiento es tan negativo. Y al pensar eso, podrías hacerte consciente en ese momento, haciendo conciencia emocional, de dónde está el malestar, por muy sutil que sea, para poder eliminarlo hasta que la dirección de tu pensamiento cambie. ¿Me explico? O sea que tú dices que el sentimiento va antes que el pensamiento, no al revés. Bueno, esto es una pregunta interesante. Creo que ya lo hablamos lo hablamos en otro seminario web, creo, no recuerdo bien, porque como ya confundo los monográficos con los seminarios. En realidad decimos que ante el huevo o la gallina, ¿no? Que ante el pensamiento, la emoción, que ante la emoción o el pensamiento. Bueno, cuando somos pequeños, primero es la emoción, ¿vale? Cuando estamos en la barriga de nuestra madre, tu sistema nervioso no está desarrollado, no puedes pensar, pero puedes sentir. De hecho, sientes todo lo que siente tu madre porque de hecho eres tu madre. Sin embargo, cuando eres adulto, primero va el pensamiento.
Lo que ocurre es que si yo me levanto por la mañana y yo me echo a dormir, cuando tú estás durmiendo, tú no estás sintiendo tus emociones, no estás controlando tus pensamientos. Entonces tú puedes tener una pesadilla, por ejemplo, imagínate, y cuando tienes esa pesadilla, entonces te levantas con el pie izquierdo, que solemos decir, ¿vale? Y cuando te levantas del pie ya tienes una emoción negativa. Y si tú no haces por cambiar esto, entonces lo que ocurre es que te vas a sentir mal, ¿vale? Sencillamente. Y vas a empezar el día ya con el pensamiento torcido, por decirlo de esta manera. Entonces, cuando somos adultos el pensamiento es antes. Cuando somos pequeños, primero es la emoción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedes gestionar esto? Pues por la mañana, yo por la mañana me levanto por la mañana temprano y lo primero que hago es, digo, gracias Dios mío por la vida, por otro día más, gracias, 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 y empiezo a conectarme con todo lo positivo. Incluso cuando me estoy sintiendo mal. Y si veo que me estoy sintiendo muy mal, como lo primero que hago nada más levantarme es meditar, pues me quedo limitando, me pongo a meditar, me pongo a hacer mis respiraciones, hago mis meditaciones respiratorias, me conecto con la felicidad de todo el mundo y mi propia felicidad, poco lo que hacemos con las meditaciones normales, y me pongo 20 minutos a meditar, 5 minutos de concentración, de enfoque mental, que yo le llamo, y luego me hago mis 20 minutos de meditación. Entonces ya ahí me levanto de la meditación bastante más tranquilo. Y si aún me quedara algo, me lo suelo trabajar a nivel emocional, ¿vale? Pues luego a lo largo del día me pueden venir más pensamientos negativos, me pongo nervioso por algo, esto nos pasa a todos. Pero es importante empezar el día bien. Entonces, a menudo es interesante levantarse un poquito más temprano, 20 minutos antes, 15 minutos antes, y hacer estos ejercicios para ya empezar el día de la forma más agradable posible. ¿Vale? Vale. Tengo otra, ¿puedo acaparar un poquito más la atención? Claro que sí. Vale. Has dicho lo de que pues cuando éramos pequeños nos dolía la barriga, pues recibíamos atención. Y yo me he dado cuenta de que aún lo seguimos haciendo. Has dicho que pasa, pero no cómo evitarlo, no cómo cambiar esa pauta. Yo lo que hago es le digo a mi madre, no dejes de ir a trabajar, no te preocupes, yo estoy bien, intentar como no reforzar ese condicionamiento, pero realmente no sé hacerlo. Vale, mira, aquí lo primero, tú es que estás muy avanzada ya, ¿eh? Ya te lo digo, respecto a la mayoría de la gente. Eres hija de tu madre, estás muy avanzada. Pero, mira, para la gente un poco, porque es muy buena pregunta, así que es bueno que acapares porque tú estás haciendo preguntas que la mayor parte de la gente a lo mejor ni se plantea o se las plantea pero no las hacen. Bueno, en realidad, lo que hacemos es que cuando tú generas el síntoma, lo primero que tienes que hacer es pensar. Otra vez, Alma. Lo primero que tienes que pensar es que el síntoma se produce como consecuencia de un malestar, de una necesidad no cubierta por tu parte, ¿no? Es decir, puede ser una falta de atención, puede ser una necesidad de otro tipo, que te hagan caso, o que te den reconocimiento, y puede ser que sea una falta de reconocimiento o de atención por tu propia parte, es decir, por ti misma, que no te estés prestando atención, ¿vale? Entonces, lo más importante de la sintomatología física, y acordaros que más del 80% de la sintomatología física es emocional, tiene un origen emocional, es no justificarla externamente, ¿vale? No la justificáis externamente, porque eso es lo que hace la mayor parte de las personas. La mayor parte de las personas lo que hacen es justificarlo. Me duele la barriga, hoy he comido algo que me ha sentado mal, tengo alguna intolerancia. Muchas intolerancias se han producido o se han fijado en una persona como consecuencia de que esto me sienta mal. Hoy he comido tal. Una persona un día come, ¿qué te digo yo? Almeja y se come almeja y se ha tomado 12 cervezas. Es que me ha sentado mal la almeja. No, las cervezas no tienen nada que ver, son las almejas lo que me ha sentado mal, ¿no? Entonces, pero tú te haces esa idea y de pronto dices, no, es que a mí la almeja me sientan mal. Y no paras de repetirlo. Y otro día te tomas la almeja y te acuerdas de aquello, te comes unas almejillas y dices que te empieza a molestarte un poco la barriga, pues es que me sientan mal y ya genera el síntoma. Y cuando se ha automatizado, esto ya está ahí, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Dicho esto, ¿cómo lo haces? Dándote cuenta, parándote y diciendo, ya tengo el síntoma, ya tengo el inicio del síntoma. No siempre podemos hacer esto, porque claro, imagínate que estás en clase, o que estás en un examen, o que estás hablando con alguien, con unos amigos, tomando algo, ¿no? A lo mejor no te puedes parar en ese momento, pero si tienes la posibilidad, pararte, irte al servicio, aunque sea un momento, y preguntarte qué es lo que me han dicho que me ha molestado, porque he tenido que pensar en algo que me ha llevado a esto. ¿Me explico? Entonces, yo a veces digo, me duele un poco la barriga, o me duele un poco la boca del estómago, o tengo un poco de tensión en el cuello, me paro un momento y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahora? ¿En qué he pensado? ¿Qué es lo que me ha molestado de lo que está pasando? Y entonces, pues mejor digo, pues no está haciendo lo que tiene que hacer, o esta persona no me molesta que no haga lo que yo diga, o lo que le he dicho,
o le digo, oye, por favor, a ver si puedes, no sé, cualquier cosa que te pase por la cabeza, ¿no? Al final hay una necesidad y tú tienes que conectar con esta necesidad. De hecho, cuando la gente nos llama a la consulta y nos dice, es que yo tengo ansiedad, es que me está doliendo la cabeza, o llevo con una molestia en el hombro, ¿y cuándo empezó esto? Pues empezó hace 2 meses, pero estaba ya en el fisio, estaba en el osteópata y no se me quita. ¿Y qué pasó hace 2 meses? Pues no, no pasó nada. No, si vamos, pregunta, que algo pasa ahí, ¿no? Y al final vamos tirando del hilo, y esto es verdad que ayuda mucho que te pregunte una tercera persona, ¿sabes? Porque cuando, si por ejemplo tienes la suerte de que tu madre está metida en esto, pues puede ayudarte, ¿no? Ella puede preguntarte y decirte, hazme las preguntas tú, porque no es lo mismo que te pregunte alguien a que te preguntes tú, no es exactamente igual. O sea, para preguntarte tú tienes que estar muy trabajadita y saber muy bien cuándo está hablando el ego, cuándo eres tú, cuándo un pensamiento consciente, cuándo un pensamiento egótico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esa es darte cuenta de, justo antes de que empezara el dolor, qué es lo que estabas sintiendo. Para las personas que somos más sensibles, tenemos más facilidad para saber lo que estamos sintiendo y como llevamos tiempo practicando conciencia emocional, en el momento que empieza el síntoma, si tenemos la oportunidad de pararnos, nos vamos a dar cuenta. Pero si tú no tienes esa facilidad o no has practicado lo suficiente, pues tienes que empezar a practicar para llegar a ese momento en el que te des cuenta antes de que se desarrolle el dolor del todo. ¿Me explico? Pero a veces yo me di cuenta, yo por la noche me tumbo o estoy a mediodía o estoy viendo una película y esa película pasa algo que despierta algo en mí que no está sin solucionar. Y empiezo a tener como molestia y me incomodo. Y mi pareja lo sabe. Y yo me levanto, digo, pauso la película, o a veces no pausa, sigue viéndola tú, no quiero verla. Me levanto porque me inquieto por algo y me pregunto, ¿con qué lo estoy conectando? ¿No? Así estuvo yo. Así yo soy muy friki, claro, con todo esto, ¿no? Es cuestión de que cada uno lo haga a vuestro nivel, ¿no? Y lo que queréis profundizar. Pero yo lo hago así, porque para mí es más importante en ese momento averiguar qué me está pasando, de dónde viene, que el hecho de la película en sí, ¿no? ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Gracias. Nada, aquí tenemos siento dolor, parte izquierda del cuerpo. Vale, ¿cuándo empezamos a relacionar esta enfermedad? A ver, ¿cómo podemos relacionar el síntoma o una enfermedad en cualquier parte del cuerpo con la emoción visceral? Bueno, todas las emociones son viscerales, están en el sistema visceral. Todas las emociones están en el sistema visceral. Esto significa que este proceso es el proceso de interocepción. Y este proceso de interocepción es conciencia emocional. Y esto, ya lo digo, hay que practicarlo bastante. Hay personas que tenéis mucha capacidad para sentir vuestro cuerpo y hay personas que no tenéis tanta facilidad para sentir vuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo os digo que os paréis ahora mismo, que os paréis, que pongáis los pies sobre, o sea, las manos, el dorso de las manos sobre el regazo, y pegáis el culito atrás y pongáis la espalda recta y todo esto, y ya yo os digo, cerrando los ojos o no, sentís vuestro corazón, vosotros sentís vuestro corazón claramente. Si sentís vuestro corazón claramente, en principio estáis tranquilos o tranquila. Si sentís vuestro corazón claramente, esto implica que tenéis una buena o una interocepción aceptable o buena, dependiendo de cuánto lo sintáis, ¿vale? Si no lo sentís, y hay mucha gente que no lo siente, nada, y está ahí, el corazón siempre está latiendo, si no lo sentís nada, significa que tenéis una mala interocepción, baja interocepción, mala o baja interocepción. Y esto es como consecuencia de, normalmente, de falta de práctica, ¿vale? Falta de práctica. Pero también tiene que ver con corazas emocionales, también tiene que ver con lo que hemos copiado o modelado de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc. Tiene que ver con muchísimos factores, ¿vale? También tiene que ver si hacemos deporte o no hacemos deporte, si hacemos estiramiento o no hacemos estiramiento, si nos fijamos en nosotros o no nos fijamos en nosotros. Y si hemos practicado conciencia emocional o no, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos mejorar nuestra interocepción? Pues ya lo estoy diciendo. Primero, trabajando con la atención, fijándonos en nosotros, prestándonos más atención, haciéndonos más casitos, haciendo deporte, estirando y practicando conciencia emocional. Son los puntos con los que podemos sentir más intensidad, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, cuando hemos hecho esto muchas veces, nos empezamos a darnos cuenta. Intentad practicar mucho la diferencia entre interocepción, la sensación visceral, y la sensación de molestia física. Mucha gente lleva trabajando conmigo muchos años y me dicen, es que me duele como un poco la boca del estómago. Y digo, eso es un dolor, una molestia que tienes, pero no es una emoción o sentimiento, porque yo no lo siento. Yo cuando me conecto contigo no lo estoy sintiendo, por lo tanto no está ahí. Así que eso, ya acuérdate, apúntate mentalmente que eso es una molestia más externa. Puede ser un pequeño pellizquito facial que hay ahí y tal, pero no está relacionado con la emoción que estábamos trabajando, ¿vale? Vale, ¿cómo podemos relacionar el síntoma a una enfermedad en cualquier parte del cuerpo con la emoción visceral? ¿Cómo podemos relacionar
el síntoma o una enfermedad en cualquier parte del cuerpo? Bueno, básicamente hablamos del síntoma. Me duele la cabeza, tengo migraña, tengo acidez estomacal, cualquier enfermedad. Si tengo cáncer, pues tengo cáncer, si tengo cualquier cosa, cualquier enfermedad, patología o síntoma, simplemente la pienso. Si yo estoy tranquilo, relajado, hago conciencia emocional, respiro profundo, y yo pienso, soy migrañoso o tengo migraña, pues voy a sentirme identificado con esto. Y primero, de hecho, a lo mejor trabajamos primero la identificación incluso antes que el síntoma, pero bueno, la identificación también es parte de la patología, también es parte de la sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces podemos trabajar así sin ningún tipo de problema. Vale. El Dani y sus cosas. Ya lo sé, Dani, ya lo sé. Si cuesta mucho identificar la molestia, la sensación, o si la pregunta no era... A ver, si cuesta mucho identificar la molestia, la sensación. Ah, vale. Sí, o sea, si te cuesta trabajo hacer conciencia emocional. O si la pregunta no logra meterme en ese momento de malestar para poder identificarme, ¿es buena señal de que no estamos tan mal? ¿Es falta de práctica? Pues depende, vamos. Si tú piensas en la frase, tengo miedo a sufrir y no sientes nada, es falta de práctica, porque todos tenemos miedo a sufrir. Y si no, piensa en algo que te dé miedo, o piensa en una persona que sabes que te da rabia claramente. Y si no lo sabes, no sabes identificarlo, entonces falta de práctica, ¿vale? Así de fácil. En realidad, tú relajas un poco el sistema, primero relaja un poco el sistema, aunque sea hacer 3 respiraciones profundas antes de hacer la conciencia emocional y te vas a dar cuenta rápidamente. Y es cuestión de practicar, ya digo que cada cuerpo es un mundo y cada uno tenéis vuestras sensaciones, unos mejores que otros, unos más que otros. Vamos a ver. Bueno, aquí también dice Gonzalo, más falta de práctica o puede ser el motivo de estar muy arraigado, el motivo a no querer sentir. Pues sí, efectivamente, en el momento en el que nos sentimos tranquilos. Es verdad que al final, si yo tengo mucho miedo de sentir, voy a tener mayor dificultad para sentirme. ¿Por qué? Porque eso se convierte en una creencia, se convierte en un metaprograma. Si tú piensas, tengo mucho miedo a sentir, puedes decir, pues yo tengo dificultad para sentirme. De hecho, con esto que yo estoy diciendo, podéis decir, pues a mí me cuesta mucho trabajo sentirme. Y si yo empiezo a repetirme mucho, me cuesta trabajo sentirme, sin trabajar emocionalmente, entonces puede ser que yo acabe programando esta idea. Al final la frase no se termina de repetirla, no se trata de repetirla como un loro para programarla, se trata de repetirla una vez o dos para ver dónde la estoy sintiendo y poder limpiarla, ¿vale? Si necesito antes, porque me cuesta trabajo sentirme, hacer una meditación de 5 minutos, de 10 minutos, de 20, o una técnica de relajación, o algo por el estilo, que en YouTube tenéis 10.000, pues probad a hacerla. Pues el tema está, esto no es una cuestión de tiempo, pero cuanto más practiquéis, pues mejor se os dará. Al final, si priorizáis esto en vuestra vida, al final se practica y se consigue, porque ya os digo yo, que yo más duro que era yo, pues muy sensible que haya sido siempre, a mí tengo mucha facilidad para saber lo que sienten los demás, pero no tanta para sentirme a mí. Y a mí me ha costado mucho tiempo, muchos años practicar, muchos años, pero al final se consigue. Me gustaría que recomendara alguna rutina para empezar a dejar la necesidad de controlarlo todo. Seguro que debería mi alergia. Bueno, pues sí, efectivamente. Acuérdate que el control tiene que ver con el miedo. Entonces, la misma frase, necesito controlarlo todo, ya no te está diciendo, ya te va a enseñar en qué parte de tu cuerpo está esto, ¿vale? Incluso puedes hacerte preguntas. Una vez que has trabajado 3 capas de necesito controlarlo todo, puedes hacerte preguntas. ¿Por qué necesito controlarlo todo? Y puede ser que nosotros, a través de tu pensamiento secundario, es como si alguien te respondiera internamente, como si tú mismo contestaras a la pregunta, ¿no? Y entonces puede aparecerte una respuesta del tipo, porque tengo miedo de que no me quieran, o porque tengo miedo de equivocarme, o tengo miedo de hacer que las cosas salgan mal. Y entonces puedes seguir trabajando con esa frase, ¿de acuerdo? A veces cuando trabajamos 2 o 3 capas, ya no podemos seguir trabajando con la frase, pero si nos preguntamos, ¿y por qué tengo esto? ¿No? Que todavía lo sigo teniendo ahí. Pues te puede venir un pensamiento secundario del tipo, pues porque tengo miedo a que las cosas salgan mal, o tengo miedo de que me rechacen, por ejemplo. Entonces puedo seguir trabajando con esa frase, que sería otra frase diferente, y podría trabajar otras 3 capas. ¿De acuerdo? Rutina, vale. Si tú siempre desde pequeño has creado una conciencia negativa sobre una parte del cuerpo por el malestar físico y se activan nudos emocionales de forma frecuente, ¿cómo se puede cambiar ese ciclo creado? Bien, esto está relacionado con 2 cosas. La primera, con una creencia limitante. La segunda está creada con un metaprograma. Aquí hay una creencia limitante y un metaprograma. Primero, el metaprograma es, hay una zona que es una zona mala de mí.
una zona que es mala mía. Y esto no existe. No existen las zonas malas mías. No hay una zona mala mía. No hay una zona débil. No, esto no existe. Solo existe una zona en la que nosotros somatizamos más. También es verdad que, si entiendo tu pregunta, quieres decir que a veces lo que ocurre es que cuando nosotros somatizamos mucho en un punto, entonces es como que ese es nuestro punto débil, ¿no? Por ejemplo, hay personas que somatizan en el pecho, en el plexo solar, en el bajo vientre, en la zona de la garganta, pero hay personas que somatizan todo en el pecho o todo en el plexo solar. No es tan normal, pero puede pasar, ¿no? Que hay muchas personas que terminan de guardarse todo en un mismo lugar, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que trabajar en esa zona. Tenemos que trabajar más en esa zona. Y claro, si tú tienes toda la sintomatología en un mismo sitio, primero elimina la creencia limitante, este es mi punto débil y cosas por el estilo, y luego ves trabajando lo que vayas utilizando. Pero si tienes todos los somáticos ahí, pues acuérdate que tenemos miles de somáticos. Entonces, no se trata tanto de trabajar somáticos, como ya hemos dicho también otras veces, ¿no? Se trata de trabajar metaprogramas. Es decir, ¿qué es lo que hace que yo me encuentre mal? No recuerdo si ha hecho el maestro interior, Pupi, no sé si ha hecho el maestro interior o no, pero bueno, el maestro interior creo que sí, ¿no? Hablamos de direcciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de direcciones, significa que nosotros tenemos que buscar una dirección y enfocarnos en esa dirección, porque si tú no te enfocas en una dirección que sea agradable para ti, que sea buena para ti, vas a tener más facilidad para sentirte mal o de enfocarte con cosas que no te convienen. Al final, la mente aprende por repetición. Si yo repito constantemente y estoy enfocándome, priorizando, planificando y trabajando, protegiendo precisamente estas acciones que tienen que ver con sentirme mejor, con sentirme bien conmigo misma, con ser feliz, con lograr un objetivo predeterminado, sea el que sea, pues entonces va a tener menos dificultad, o sea, va a tener más facilidad para enfocarte en eso y no en aquello que no quieres, que son todos los demás malestares. Acordaros que todo esto ocurre porque nosotros empezamos a pensar en esto. Si nosotros utilizáramos el pensamiento consciente, es decir, estuviéramos todo el día atentos a lo que estamos pensando, pues no tendríamos que preocuparnos por los somáticos, porque los somáticos no se activarían. O se activarían solo por la mañana temprano cuando estamos durmiendo o cuando estuviéramos despistados. Pero si yo estoy todo el tiempo pensando en algo en positivo, en aquello que quiero conseguir, ya te digo que no se conectarían prácticamente somáticos. Es así de fácil, pero esto lleva su tiempo, que decir que esto es una práctica y lleva su tiempo. Hay personas que eligen trabajar con el pensamiento consciente y hay personas que eligen liberando emociones. En el fondo, lo ideal es una mezcla de los dos. Trabajar las emociones a través de los metaprogramas principalmente y enfocarte en aquello que tú quieras en tu vida e intentar mantener un pensamiento consciente sobre aquello que tú quieres en tu vida. Esta sería un poco la respuesta, ¿no? Una mezcla. ¿Cuál es el método más sencillo para no cargarte de energía negativa cuando la mayoría de tus amistades te necesitan para librarse de ella? ¿Algún tipo de escudo? Me toca limpiarme todos los días, no vale comer, Conchi. Vale. Vale. Bien. Aquí podemos entrar dentro de las personas. Bueno, una de las cosas que dijimos en la primera conferencia que no se grabó era aléjate de personas negativas. Intenta mantenerte alejado de personas negativas en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque si tú no tienes las herramientas para trabajar con la gente, al final nosotros queremos ayudar. Yo siempre he querido ayudar. Y hay muchas personas que me dicen, es que todo el mundo me cuenta las cosas negativas. Vale, de acuerdo. Pero si tú no estás preparado si no sabes poner no esa coraza, sino un escudo temporal. De hecho, todos los que somos terapeutas y facilitadores, al final hemos generado un tipo de coraza, pero es una coraza consciente. Y yo recuerdo al principio cuando empecé que generé una coraza, pero esa coraza la generaba como consecuencia de que generaba juicio, ¿vale? Entonces, una de las cosas que me di cuenta interesante es que cuando tú dejas de juzgar lo que la otra persona te está diciendo, ya no necesitas la coraza. Te lo voy a explicar secuencialmente, Dani, ¿vale? Entonces, yo empecé a tratar a la gente. Empecé a tratar a la gente y lo que me están diciendo me afecta, porque inevitablemente en algún momento simpatizo, ¿vale? Simpatizar viene como consecuencia de juzgar lo que me está diciendo. Y cuando juzgo, puedo identificarme con ello. Si no hay juicio, no hay identificación. Entonces, cuando me di cuenta que la coraza emocional estaba ahí, empecé a trabajar para mantener la coraza en la consulta, pero no llevarme la coraza a mi casa, no llevarme la coraza cuando estoy con mi madre, no llevarme la coraza cuando estoy con mi pareja, no llevarme la coraza. Pero resulta que esto no es tan sencillo, porque esto genera como automatismo. Y si estás todo el día trabajando con el paciente, muy a menudo, pues entonces se hace complicado. El secreto está en no juzgar. En el momento en el que no juzgas, ya no te hace falta coraza, porque no te estás identificando. ¿Entiendes lo que le quiero decir?
Entonces, ese es no juzgar. Y dices tú, coño, qué fácil decir eso, ¿no? Efectivamente. Esto es una práctica, como todo en la vida. Cuando aprendes a no juzgar, entonces es cuando yo lo hice en 2000, creo que lo hice en 2011. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando en 2011. Yo empecé en Hemoconciencia en 2006, ya trabajaba antes con liberación somatoemocional, pero en 2011 fue cuando yo dije, ya no voy a juzgar, lo que hay que evitar es juzgar. Y estuve varios meses hasta que conseguí no juzgar. Y cuando consigo no juzgar es como decir, bueno, lo que me está costando, lo que me está contando es una historia, es su historia. Ni siquiera tiene por qué ser verdad. No porque se la esté inventando, sino porque es su forma de percibir e interpretar la realidad que está viviendo. ¿Me explico con esto? De interpretar sus relaciones, de interpretar sus circunstancias. Entonces, me daba cuenta que era una historia, era un personaje que estaba mostrándome. Entonces, venían personajes, yo me ponía con mi personaje facilitador y esa persona, él o ella, se ponían con su personaje de paciente y me contaban sus cosas. Y cuando me lo estaban contando, yo lo veía como si fuera una película, o sea, era como mantenerme totalmente al margen. Cuando te mantenía al margen, ya no juzgaba. Cuando no lo juzgaba, no simpatizaba. Cuando no simpatiza, no me identifico. Y si no me identifico, ya no necesito la coraza. Entonces, no debilité la coraza dándome cuenta y luego cuando estaba en casa quitándomela y poniéndomela, sino dejando de necesitarla. ¿Me explico? Y esto me llevó unos meses y mucho tiempo de sufrimiento, también te lo digo. Pero si no tienes la herramienta, si no has practicado lo suficiente, yo digo, muchas veces decir, mira, yo sé que no puedo ayudarte, no puedo ayudarte, ¿sabes? Que muchas veces nos metemos con personas que queremos ayudar a todo el mundo, pues somos muy samaritanos y a veces es mejor derivar a otra persona o esperar a que esa persona se calme para que te cuente las cosas desde una perspectiva, porque si te cuenta las cosas con mucha carga emocional es difícil no simpatizar, sobre todo porque la gente que te lo cuenta son personas que te conocen y a lo mejor ya probablemente le tengas cariño, ¿no? Por lo menos yo soy una persona que me encariño muy fácilmente y tú también, creo. Entonces, pues tendríamos ese problemilla, ¿no? Vale. De todas maneras, puedes trabajar, por ejemplo, la frase tiendo a juzgar las situaciones o tiendo a juzgar lo que me cuentan las personas. Te identificarías con eso e intentar eliminar la creencia así, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, vamos terminando ya, que son mis 7. ¿Las creencias limitantes puedo trabajarlas a través de la liberación de las emociones que me desencadenan esas creencias? Sí, por supuesto, es la única forma que tenéis ahora mismo de trabajarlas, ¿vale? Liberando las emociones. Y luego también discutiéndolas. ¿Qué significa discutirlas? Significa que si yo tengo una creencia limitante, yo sé que es una creencia limitante porque me está haciendo sentir mal, entonces escribo la creencia limitante, la escribo y la secuencio, como yo suelo decir. Secuencia de decir, pero esto es verdad, empiezo a hacerme preguntas sobre esa creencia. Esto es verdad, y empiezo a darle como una especie de sentido lógico. A veces eso me desencadena nuevas emociones, me desencadenan nuevas frases o preguntas, que me desencadenan a su vez nuevas frases que puedo trabajar también, ¿vale? Y debilitándolas. Pero fíjate que en el momento en el que tú empiezas a dudar de una creencia, ya la has vencido. Pero tienes que dudarla, tienes que tener un sentimiento genuino de haber vencido de dudar de ella. Si no tienes el sentimiento genuino de haber dudado, de tener esa inseguridad, fíjate cómo hay una incertidumbre o inseguridad de que esto sea cierto, entonces no la has vencido. Pero si ya tienes la duda, ya la tienes hincado el diente, ya tienes que seguir ahí, para intentar entenderla de una perspectiva diferente y lo puedes acompañar de la liberación emocional. ¿Vale? Bueno, ha sido muy interesante, enriquecedor, muchas gracias a todos, me ha dado todo para ir al cine. Muy bien. Ok, bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí, se ha alargado un poquito, unos minutillos, 8 minutillos. Bueno, pues el viernes los que nos vemos el viernes Gracias a vosotros, gracias a todos. Hablamos el viernes los que nos veamos en el monográfico. Y los que no, pues si Dios quiere, el lunes que viene. Muchísimas gracias, mucho ánimo para lo que nos queda aquí todavía. Besos, muchos abrazos. Hoy es el día del beso, por cierto, han dicho antes. Así que muchos besos virtuales, muchos abrazos virtuales y estamos en contacto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Chao, chao.